¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí como cada viernes por la tarde junto a mi compañero Andrés Ferreira. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes para todos. Y aquí estaremos durante los próximos 30 minutos con información, entrevistas y, bueno, en definitiva, una conversación con nuestros invitados. Que tenemos dos para hoy, uno vía Zoom y otro de manera presencial, ¿no? Sí, Andy, la verdad que uno, cuando pensamos en el programa todas las semanas, cuesta mucho encontrar o decir, bueno, un lunes o un martes, decir, vamos a hablar de esto el viernes, porque la agenda política con este gobierno nacional es tan cambiante. Cuando uno pensaba que la semana pasada se podría hablar de otra cosa, una de las carteras que menos movimiento había tenido, que era la de salud, ahora resulta que va a entrar una reforma profunda con un sistema de salud más apuntado quizás hacia lo privado, ya algunas cuestiones que se están viendo en un hospital de referencia como el Garrahan en Buenos Aires. Y bueno, y también la situación de salud esa que se replicó de alguna manera acá en Córdoba con lo que fue el abrazo al pueblo sanitario esta semana, con la participación nada más y nada menos que del Monseñor Ángel Rossi, ¿no? Sí, un arzobispo de Córdoba que concurra a un lugar donde hay una protesta de trabajadores, y en este caso en particular de trabajadores de la salud, nunca se había dado, al menos no lo recuerdan aquellos colegas que han cubierto diferentes hechos de la iglesia en Córdoba. Los anteriores arzobispos no lo hicieron nunca, al menos los recientes, y es lo primero que hizo Rossi en este año. Ya estamos en contacto con Miguel Díaz. Él es un médico infectólogo muy reconocido en Córdoba, ex director del Hospital Rawson, justamente a quien lo hemos convocado para preguntarle algunas cuestiones específicamente de salud y de este contexto nacional al que hizo referencia recién Santiago. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí Andy Ferreira y Santiago Berioli te saludan. No sé si me escucha, ver, doctor, ¿nos escucha? Nos está escuchando. Tal vez haya que prender simplemente el micrófono para poder establecer este diálogo. Ahora sí, Miguel, ¿cómo estás? No está escuchando. Bueno, ya vamos a establecer entonces vamos a ver si solucionamos este contacto. Este tema. Me dice que no escucha nada. Ahí tratamos de resolverlo por interna. Bueno, la situación en el Garrahan es realmente preocupante. Es un contexto de colapso, según señalan muchos de los trabajadores en ese lugar, incluso en referencias a nivel nacional mediática. Y bueno, al parecer esto también puede tener implicancias directas en Córdoba en cuanto a las derivaciones, no solamente de Córdoba, sino de otras provincias hacia ese hospital referencia a nivel pediátrica, a nivel nacional. Bien, doctor Díaz nos escucha ahora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buen mediodía para ustedes. Gracias por la comunicación. El gusto es nuestro, Miguel. Bueno, concretamente esta situación de la salud a nivel nacional y que lógicamente tiene impacto en la provincia, ¿es preocupante? ¿Estamos en una zona alarmante ya? Sí, es preocupante. No alcancé a escuchar la introducción de ustedes, pero imagino que tiene que ver lo que han dicho con lo que está pasando en el Hospital Garrahan. Así es, y con cuestiones generales de la salud en la Argentina. Básicamente creo que hay que señalar que las formaciones en salud, es decir, la formación del recurso humano en salud, no solamente médico, sino en todas las disciplinas, esto es bioquímica, farmacia, diagnóstico por imágenes, enfermería, bueno, en fin, todas las disciplinas que integran el equipo de salud tienen una formación de posgrado, es decir, después que han adquirido el título profesional, que la mayoría de las veces está realizada bajo la forma de la residencia de salud. Claro. Y es la mejor forma de tener profesionales altamente capacitados en una especialidad. El motor de la formación del recurso humano, el motor de la capacitación en una institución de salud, tiene que ver estrechamente con las residencias médicas. Y la calidad del personal que compone una institución tiene que ver con la formación del recurso humano. Es directamente proporcional. Mejor formación humana, mejor efector de salud, mejores y más eficaces y eficientes, ya que le gusta tanto al gobierno este término, sobre todo el deficiente, más eficiente va a ser el sistema sanitario. De manera que ir contra las residencias es una
digamos, no solo una barbaridad, sino una medida casi temeraria para el sistema de salud. Por otra parte, quienes hacen una residencia en salud tienen una beca y la beca se supone que debe ser de tal magnitud que le permita solamente dedicarse a la formación en salud y dedicarse a asistir personas. De manera que es una falacia esto de que estamos recortando gastos y estamos analizando los gastos en torno a cómo se forma y en qué se gasta y si llegó tarde, llegó temprano, no pasa por ahí. Pasa por una buena formación en el recurso humano en salud. Y las residencias en Argentina en general tienen una tradición de formar personal de salud excelente a tal punto que cuando se van a otro país a desarrollar también formaciones, son rápidamente absorbidos por otros sistemas sanitarios, ¿no? Ahora, doctor, con este déficit que hay en las remuneraciones de los residentes, vamos a atravesar en los próximos años problemáticas mucho más graves, imagino, porque digamos, la gente más allá de su vocación necesita poder solventarse con su trabajo, y esto genera que hoy cada vez se reciban menos médicos o se reciben y se van a trabajar afuera, digamos. Estamos en un tobogán que parece complicado pensando en el futuro. Por supuesto, fíjense que hay especialidades que prácticamente no tienen en los últimos años demanda para hacer residencias, y aquellas que tienen demanda son residencias en salud que rápidamente son absorbidas esos profesionales una vez que terminaron la residencia por otro sistema o por otros países. Entonces, esto va a tener consecuencias que se van a ver a mediano y lamentablemente a largo plazo, y ese es el mayor problema. Por otra parte, quiero señalar que esto no es nuevo de este gobierno, es decir, no son encima originales en esto. A finales de la década del 90, 1990 en Córdoba, allá por el 95, 96, también se tomó la determinación de sacar todas las residencias rentadas de la provincia de Córdoba del ámbito del Ministerio de Salud, y las consecuencias de eso hasta hoy las estamos viendo. Entonces hay que, digamos, pensar un poquito, y sobre todo creo que se debe tener información buena para realizar este tipo de medidas, ¿no? Miguel, concretamente en Córdoba, sabemos que hay una grave problemática, no solamente en Rawson, sino en el sistema de salud en general. En Rawson hubo finalizaciones de contrato que no se renovaron, algunos despidos también. Hay un reclamo allí muy importante. Estuvo el arzobispo acompañando a los trabajadores en un abrazo en ese mismo hospital en la jornada de ayer y en el Hospital San Roque. Pero la salud pública en Córdoba, ¿está en riesgo en ese contexto nacional o ya estaba en riesgo antes por medidas que ejecuta el gobierno provincial? El esqueletismo, ahora el yayorismo, muchos incluso acusan de un intento de privatización de esto. ¿Es tan así? Yo creo, Andy, que la tendencia en Argentina con muchos ministros de salud que se han desempeñado solamente en el ámbito privado puede llegar a estar en crisis. Es decir, la mirada de la medicina privada es una, y la mirada de la medicina pública, fundamentalmente sanitarista, es otra. Es decir, las empresas de salud son empresas de salud donde el médico, médica, enfermero, lo que sea, es un integrante más o es el último eslabón de esto. La crisis sanitaria en Argentina tiene, creo yo, muchos años y tiene muchos aspectos para analizar. Sin duda, por este camino no vamos a ver un buen puerto, porque cada vez más gente va a necesitar de los hospitales públicos, de los efectores de salud pública, y no así de los privados, ¿no? Y lo público cada vez tiene menos para ofrecer, lo que digamos nos mete en un brete bastante importante, doctor. Muchísimas gracias por su palabra, por su tiempo.
Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Bien, ahí estaba Miguel Díaz, médico infectólogo, de los más reconocidos y prestigiosos que tiene Córdoba. Estuvo más de 20 años, o aproximadamente 20 años, como director de este hospital Rawson, donde atienden los casos más graves de salud de la provincia de Córdoba. Incluso llegan de otras provincias hasta este centro de todo el norte. Bueno, una situación que parece compleja y lo decíamos, no tenemos tiempo de abordarlo con el doctor, pero la reforma de salud que anunció ayer el ministro de Salud de la Nación, luego de reunirse con sus pares norteamericanos, dan las pautas de que vamos cada vez más hacia un sistema privado en el que vos vas a pagar una póliza de salud, como el seguro. Sí, como el seguro. Si pagás bien, te van a atender bien. Si no podés pagar mucho, no te van a atender tan bien. Así que, bueno, bastante complejo va a ser. Sí, ayer escuchaba, en Suiza ocurre de esta forma, ¿no? En otros países, por supuesto, también, pero escuchaba una... Hay otra realidad económica en Suiza que permite que todos más o menos puedan pagar algo, ¿no? Va a ser complicado acá ir a ciertos sectores de la sociedad y decirle que tengan que pagar por un sistema de seguro de salud. Me parece que no es la realidad a la que nosotros podemos enfrentarnos. Tal cual. Bien, pausa a la vuelta. Aquí estará con nosotros Juan Lucero, secretario de Gobierno Municipal. Secretario General, ¿sí? De la Municipalidad de Carpas. Ya venimos. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. El gobernador Martín Yayora participó del anuncio de Stellantis, que fabricará la pickup Fiat Titano en el Polo Industrial Córdoba y tendrá un fuerte eje en la exportación. Se inicia también el proyecto de producción de un motor diésel. La implementación de este desarrollo demandará la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo. Acá se firma un acuerdo y el acuerdo se cumple. Y esa es la seguridad que claramente Stellantis tiene y que conoce también, por supuesto, de Fiat en todo este tiempo. En Córdoba las cosas que se firman no se borran con el codo. Y en Córdoba lo público y lo privado, con los sectores del trabajo, pueden trabajar juntos, entendiendo que no hay mejor política de desarrollo que un buen empleo, que un buen trabajo. Gracias, Stellantis. Sigamos trabajando juntos por muchas más buenas noticias. Con tu apoyo, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste a tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y educativos en las escuelas de la ciudad. Sumate a Familias con Huellas y juntos sigamos cuidando a nuestros animalitos. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Con dos frentes de obra que se ejecutan de manera simultánea, el Gobierno de Córdoba avanza en los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial 28. El gobernador Martín Yayora recorrió la obra en el tramo comprendido entre Tanti hasta Cerro Blanco. En estos momentos, como está la Argentina, con la crítica que hay hacia todos los que hacen infraestructura, esta obra va a ser histórica. Con tu apoyo seguimos haciendo Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. En el 2024, el gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450
250 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Muy bien, seguimos, último tramo de esta edición de Fórum en vivo. Estamos con Juan Lucero, secretario general. Bien digo, gracias por venir, Juan. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Bueno, esta semana se volvió sobre un tema, Juan, que te convocamos porque acá en Carlos Paz depende. Incluso el otro día, charlando con gente de Córdoba, me decía, che, pero en Carlos Paz lo han solucionado bien el tema de los naranjistas, sí, porque tienen un acuerdo con la municipalidad y demás. Pero bueno, el legislador Gregorio Hernández Maqueda ha insistido con un proyecto que había presentado el año pasado para prohibir los naranjitas en toda la provincia de Córdoba. Juan, bueno, te queríamos escuchar con respecto a este tema, que Carlos Paz lo tiene resuelto. Sí, hay dos cuestiones para tener en cuenta al respecto de esas expresiones. Primero, generalizar que lo que pasa en Córdoba Capital pasa en toda la provincia, sí, y eso es una irrealidad. Y segundo, que todo lo que plantea el legislador está ligado con actividades delictivas, ¿no? Con actividades que no tienen que ver con una convivencia coherente, puntualmente en Córdoba Capital, donde se queja que le roban, que los amenaza, que le cobran lo que tienen que cobrar, que hay por todos lados, que no están organizados, sí, que no están identificados, que hacen lo que quieren. Y también es una generalización esa a la que hace referencia. En Córdoba Capital probablemente. Córdoba Capital es la ciudad en extensión territorial más grande que tiene la Argentina y también una de las ciudades más grandes en cantidad de población que tiene. Así que obviamente se dará también en diferentes sectores, pero también en la realidad en Córdoba Capital, en donde hay un montón de permisos, de naranjitas o trapitos, como dicen en Córdoba Capital. Puntualmente acá en Carlos Paz, todos los permisionarios están identificados, se saben dónde están, qué horarios tienen que cumplir. También se lo identifica a través de desarrollo social, tiene que ver con un compromiso de la comunidad, con quienes más lo necesitan, y también no todos los lugares son tarifados. O sea, quiere decir que si vos no querés abonarle o colaborar con el permisionario, podés estacionar una cuadra más allá, que es el estacionamiento. Estar identificados los libre. sectores en donde sí, se tiene que pagar. Y no son todos, Así que tiene que ver con un compromiso de la ciudad. Y vos decís, están todos identificados, sabemos quiénes son vecinos de nuestra ciudad. Por horarios, ¿verdad? Distribuidos por horarios. No se superponen, están distribuidos por horarios, vos decís, están identificados. Tienen que cumplir horarios, los fines de semana, los feriados. Ahora, si esta, supongamos, y no cobran lo que quieren, ¿no? Las boletas están identificadas. Y además otra cosa que es fundamental, según lo que me explicó una naranjita hace pocos meses, hay, digamos, una especie de estudio de su situación de vulnerabilidad para conocer acceder, cuál es sí, el contexto de esta permisionaria que le otorga el municipio, ¿es así? Así es. Se hace un estudio a través de desarrollo social, de vulnerabilidad, no se le da a cualquiera. De hecho, si ustedes ven en la calle Carlos Paz, la mayoría son personas adultas, mayores, con algún tipo de discapacidad. Sí. Bueno, y tiene que ver un poquito con eso. Y también cumple un rol importante. Nosotros siempre decimos que tengan con la escuadra limpia, sean gentiles, somos una ciudad turística y cuando recibimos gente, algunas indicaciones de índole turística. La verdad que nos ayuda un montón también en ordenar, pues la gente a veces estaciona en cualquier parte, delante de las cocheras, en Ochava. También cumple un rol de ordenamiento fundamental y también se le exige eso. Compra una boleta, dependen directamente del municipio, el 70% de la boleta va directamente a los permisionarios, el otro 30% sirve ¿para qué? Para los chalequitos, sirve para los controles, porque hay inspectores dedicados exclusivamente para controlar los horarios, a dónde están y quiénes son, y obviamente la movilidad, porque es una ciudad que también está grande. Ahora, Juan, yo quería ir a lo que plantea el legislador. En el caso de que esa, yo creo que no va a pasar porque no se va a aprobar, pero se aprobara esa legislación provincial, ¿tendría realmente una competencia sobre ciudades que tienen decisiones tomadas de otra manera? O sea, ¿qué harían ustedes, digamos? Les llega una ley provincial que dice, están prohibidos las naranjitas. ¿Qué hace la Municipalidad de Carlos Paz? El uso del espacio público en jurisdicciones municipales dependen de los municipios, digamos,
por ahí es un anhelo del legislador, pero en la realidad cada municipio administra su territorio y más el uso del espacio público como corresponde. Puntualmente en Carlos Paz no son naranjitas, son permisos, tienen un permiso del Estado municipal para poder hacerlo. En Córdoba está desmadrado, yo lo superentiendo, son cooperativas, no saben de quiénes son las cooperativas, quiénes son los miembros, no están identificados. Hay un montón de chicos jóvenes con las aptitudes psicofísicas para realizar otra tarea, que hoy están haciendo eso. La verdad que bueno, es un desmanejo, pero que no tiene que ver con la realidad de toda la provincia, que es otra. ¿Y aquí recientemente han tenido algún hecho de violencia, de inseguridad, de algún ataque en particular de naranjitas a automovilistas? No, hemos tenido sin duda en la temporada algunos pícaros que vienen de Córdoba capital que se piensan que es la misma dinámica acá y terminan confrontando con la gente de seguridad y con la misma policía. Nosotros los erradicamos. Pero bueno, vuelvo a decir, creo que también tiene que ver con esta crisis de seguridad que está viviendo la provincia, en donde parece una provincia donde cada uno hace lo que quiere y no pasa nada, con niveles de inseguridad altísimos a lo largo y ancho de nuestra provincia. Imagínate que si encima la policía tiene que ponerse a sacar a la gente, a los permisionarios, creo que también tiene que cumplir un rol importante los gobiernos locales en el ordenamiento de esas cuestiones, pero también la mayoría son cuestiones de inseguridad. La gente se enoja por la inseguridad, lo personifica en un trapito, en una naranjita en Córdoba capital, pero lo que se queja es que le roban. Juan, sé que no depende directamente de tu área, pero creo que es una problemática que va por todo el municipio, que tiene que ver con retomar el servicio de cloacas y volver a brindarlo desde el municipio. Bueno, ¿cómo está eso? Porque hay una negociación. El otro día escuchaba las palabras del gerente general, no sabía que seguía haciendo todavía la cooperativa, Rodolfo Frisa, diciendo que ellos cedieron para que la situación se pueda destrabar y que haya menos empleados. ¿Cómo está esa situación? No, ya se ha definido, la Municipalidad de Carlos Paz ha tomado el servicio de cloaca por orden de la justicia, y la cantidad de empleados que le cede la cooperativa se traspasan al servicio de cloacas tuvo que ver con una negociación con el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no? De ninguna manera el municipio quería tomar, y no tiene que ver con estar en contra de los empleados, tenía que ver más con lo que hacían falta. Nosotros podemos, una realidad del servicio. No podemos tomar más empleados de lo que le hacen falta al servicio en los contextos de contrato que tenían ellos. Así que bueno, se peleó por esa cantidad, entiendo que son algo de 23 los que recuperan el servicio de cloacas, un servicio que con una deficiencia de inversión en un montón de años. La ciudad tenía prevista avanzar con más obras de cloacas, con más extensión de obras de cloacas. Bueno, va a quedar supeditado a las inversiones que hay que hacer ahora en materia de volver a poner en condiciones la planta, ¿no? Porque de nada sirve seguir extendiendo las redes si no tenemos la capacidad de tratarla de manera correcta a los afluentes cloacales. ¿Sigue la idea de que la tasa de cloacas baje? Sí, ya lo van a, de hecho ya lo van a estar recibiendo los vecinos hasta el 20 de mayo. La cooperativa integral ha emitido su factura, de hecho ha cobrado unos sobreprecios, es un tema muy particular estos últimos días porque la gente ha recibido las facturas de manera, entendemos nosotros, deshonesta, y los últimos 10 días de mayo sí entra por parte de la municipalidad, que va a rondar algo de los 5.000, 6.000 pesos los últimos 10 días del mes de mayo. ¿Por qué hay un intento por cambiar el código de edificación en Carlos Paz? Se suspendió, está suspendida la edificación. Pero ¿por qué ¿cuál es la postura del gobierno municipal ante esa situación? Sobre nuestro código de edificación, mira, la realidad es que hay servicios ecosistémicos que son limitados. Quiere decir que hay la cantidad de agua, la cantidad de recursos naturales que hay en la ciudad tiene un límite, y ese le da el límite al desarrollo urbano, le da el límite al crecimiento, ¿no? Y hay que pensar muy bien cómo queremos crecer los próximos años y cómo utilizamos esos recursos de la mejor manera. Uno no puede construir o crecer indefinidamente cuando hay recursos que son evidentemente limitados, y también hay que pensar quién paga las obras de infraestructura para llevar adelante esos edificios multifamiliares que son los que tiene trabado el código, ¿no? Se pueden construir hasta de 6 unidades hoy, pero para seguir avanzando se tiene que definir no solamente el lugar donde se van a desarrollar, sino también quiénes se van a hacer cargo de las obras de infraestructura, y también tener en claro cuáles son las limitantes al desarrollo, y esto en términos personales también, que para mí es el agua, ¿no? Te digo, el agua es un recurso. El agua tiene que tener
un crecimiento para poder seguir brindándole a la el ciudad. De agua, hecho, en verano hay barrios que tienen muy poca presión y es una realidad del servicio, ¿no? El agua potable, el agua del río San Antonio, nosotros no tomamos agua de San Roque, sino de Cuesta Blanca, de la planta de Carlos Paz de Cuesta Blanca, que se hizo allá por 1960 y pico, con un crédito que viene una nación de ILIA. Tiene una X cantidad de agua, de capacidad de agua, que si bien es un recurso que es renovable, es escaso. Y en épocas de estiaje, de baja, la cantidad de recurso hídrico que consumimos es elevado. Imagínate que nosotros estamos en la región, porque no solamente Carlos Paz, en el doble o en el triple de lo que establece la Organización Mundial de la Salud en el consumo de agua, y seguimos con un crecimiento demográfico importante. El crecimiento en el país está por abajo del 1% y Carlos Paz crece casi al 4%. Entonces imagínate que las obras de infraestructura no solamente tienen que acompañar, sino también los recursos ecosistémicos. En este caso el agua tiene que estar disponible. Al respecto, ¿hay allí un proyecto del gobierno de la provincia, tal vez, y es la pregunta, con el gobierno municipal, de alguna mega obra de infraestructura con este sentido? Tengo, a ver, un rumor, pero por supuesto lo tengo que consultar y eso es concretamente lo que te pregunto. No, se está trabajando, evidentemente, está limitante al desarrollo que plantea el agua, necesita obras de infraestructura que requieren ser pensadas por el gobierno provincial. Nosotros tenemos el desafío de la interjurisdiccionalidad, o sea, quiere decir que en nuestra cuenca hidrográfica existen muchas jurisdicciones, tenemos, no sé, sencillamente pensadas hacia el sur, tenés Cuesta Blanca, Talaguas y Chocruz, Mayuzumá, San Antonio, Carlos Paz. La cuenca hidrográfica, donde cae todo el agua, digamos, al río San Antonio, son muchas interjurisdicciones. El rol del gobierno provincial, que obviamente a través del APE, ellos monopolizan el recurso hídrico, tienen que pensar en un cortísimo plazo obras de infraestructura para que la zona pueda desarrollarse en base a la utilización del recurso, que vuelvo a decir, es evidentemente limitante para el crecimiento en una zona semiárida como la nuestra. Bien, en breve creo que Andy vamos a estar discutiendo nuevamente lo que fue el debate del dique de Cuesta Blanca, o más arriba, que se debatió en su momento, que fue fuertemente rechazado, pero que a lo mejor con algunas modificaciones, cambiando el lugar o lo que sea, puede llegar a darse. Pero, Juan, te quería trasladar al ámbito político. Hay una realidad hoy, una coyuntura que ha dejado al radicalismo de Córdoba medio incómodo, digamos, pensando en las elecciones de octubre, ya en las legislativas. Falta mucho, pero falta poco en acuerdos políticos y demás. Vos sos presidente sos presidente. Ya no. Ya no, bueno, pero sos un dirigente de referencia, digamos, dentro del radicalismo local. ¿Qué puede hacer el radicalismo en Córdoba teniendo en cuenta que, bueno, Juez ya se pintó violeta, lo podemos decir de alguna manera, con quien habían ustedes participado en las últimas elecciones legislativas? El radicalismo tiene que ir solo, hay por ahí algunas alianzas, porque mucho de lo que estaba en esa alianza Juntos por el Cambio, que a nivel nacional además no existe más, hoy ya han virado hacia la derecha y son todos mileístas, digamos. ¿Qué tiene que hacer el radicalismo en ese contexto? ¿Qué puede hacer y qué consideras vos? Mira, el radicalismo, los partidos políticos van en frente hace un montón de años ya, no solamente a nivel local, regional, en el mundo, se generan frentes electorales, lo cual ya no nos sorprenden a nosotros. Sí, obviamente hace falta tener una coherencia en los discursivos y que los dirigentes nacionales, en este caso en una elección nacional, se pongan de acuerdo en los discursivos. Prende una tele, escuchaba uno, dice una cosa, prendía otra, escuchaba, decía otra, lo escuchaba en Buenos Aires, el radicalismo de Buenos Aires opina distinto, pero esto no es un desafío de hoy, digamos, cuando te hablaba de Alfonsín y el proceso de Alfonsín en su momento, en los 80, el radicalismo de Córdoba ya pensaba otra cosa. El radicalismo de Córdoba no era alfonsinista, ¿no? Habría algunos sectores alfonsinistas, pero el radicalismo de Córdoba no era. Siempre el radicalismo de Córdoba fue más de centro-derecha, históricamente, no una novedad de hoy que el cordobés o el radicalismo cordobés piense más como a la centro-derecha. Lo que yo no creo y a mí no me gusta son los extremos. Creo que los extremos siempre tienden a ser fascistas, tanto de la izquierda como de la derecha. Creo que el radicalismo tiene un rol importante, pero sí tiene que, a través de sus dirigentes, tener un mensaje claro a la ciudadanía. Hoy yo veo que el problema del radicalismo, que cuando vos preguntás sobre qué piensa un radical, vos no sabés qué es lo que piensa, lo parás y no sabés ni quiénes son, ni qué es lo que piensan, y creo que eso nos cuesta carísimo en términos electorales. Bien, Juan, nos hemos quedado sin tiempo. Seguramente estaremos charlando en los próximos meses. Gracias por tu participación, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Bien, punto final, Sandy. Así es, Sandy, nos vemos el viernes que viene aquí a la misma hora por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Chau. Adiós.